Cuando desapareces, los diálogos con las paredes, los detalles de tu ausencia, oscurecen y desaparecen. El rock argentino es un movimiento cultural Ya lo hiciste, vive hoy. que trasciende generaciones. Cerca del fin de semana, el jueves, se pone a todo. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. La radio de este verano 2024. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos al jueves en la 100.9. Esto es Radio Nuevo Día y desde ahora hasta el mediodía somos la edición de verano de Arriba el Día. Linda mañana en la ciudad de Río Gallegos para disfrutar esta jornada de jueves. 10 grados 9 la temperatura actual en la capital de Santa Cruz, humedad del 55%, viento sudoeste a 33 kilómetros por hora y una máxima pronosticada para hoy de 17 grados. Se presentará mayormente nublado, según indica el servicio meteorológico, el cielo en esta jornada y se esperan algunas lluvias aisladas durante horas de la tarde, pero en baja probabilidad. En la cuestión del viento será parecido durante toda la jornada, viento de intensidad media con ráfagas de hasta 78-80 kilómetros por hora. Agéndese. Le repito, agéndese el sábado. El sábado es el día, máxima de 20 y no va a haber viento. Y el poco viento que va a haber va a soplar desde el norte. Así que va a estar linda la jornada del sábado. Como cada mañana en la selección musical y puesta en el aire, quien está a cargo de todo este espacio es Brian Álvarez. Bueno, buenos días nuevamente. Buenos días, Brian Adorni, el jugador del año del 2023. Y si instituimos esta modalidad es como el Balón de Oro, ya tiene uno, y habrá que ver quién se lo lleva este 2024.
Uno que está en pugna y que de hecho se retiró muy ofuscado de la gala de Best de 2023 es Héctor Mancilla, que él pensaba que se lo ganaba él. Buen día, ¿cómo le va? Bien, buen día, no me gustan esos balones, ¿No? esas nominaciones. Los nominados no me gustan. Ah, bueno. ¿Por qué no? ¿Usted dice que Brian estuvo mal nominado? No, yo me estoy refiriendo a esa gente que nombró usted. El que señalaron Sí, antes, a igual, ¿no? esa voz, no. Buenos días, el vocero presidencial. Ya, igual viste que como de tanto escucharlo te termina resultando irritante. Yo me acuerdo, Darío Lo Pérfido era el vocero de la Rúa y Capitanich. Recordemos que Capitanich no estaba todas las mañanas igual. A mí Capitanich no me caía tan mal. Bueno, al lado de este. Sí, lo pérfido, y me acuerdo el viejo Corache era. Corachi También. y después el niño Peña. Ah, Marcos Peña, Qué claro. y este igual, agradables totales. Así arrancaste de la mañana, estás rezongando ya de temprano, viejo. Sí, yo Ah. lo que a mí me parece, hay gente que es muy desagradable. Lo mismo que lo dije el otro día, ¿te acordás? Mi tío, Dijo este de- mi tío Pichetto. Pichetto. Yo me estoy tratando de parecer a él, por eso me vine peinado así. Qué personaje Me peinó mi desagradable. mamá hoy a la mañana. Sí, una lengua bacana. La envidia, hablo de la envidia. Fernando Torno, ¿cómo le va? Buen día. ¿Quién pudiera peinarse así, dice Héctor? Claro, olvídate. Peluquería. O soplarse para arriba. Claro. Ay, Dios mío. Buen día, ¿cómo están? Buen día. ¿Todo bien? Bien, siguiendo acá repercusiones de todo lo que está pasando a nivel nacional, está todo muy convulsionado. Es un quilombo. Hay rumores de todo tipo. Lo que sí está confirmado es que la ley Omnibus murió definitivamente. No se va a volver a tratar, por lo menos así. Ha sido un primer golpazo, no golpe, para el gobierno de Milei. Hay algunas repercusiones. A nivel local habló Reyes, después de haber sido tratada de traidora. Ella, Acevedo y Garrido fueron tratados o fueron incluidos en la lista de traidores que ayer publicó Milei, que está sacado en redes, ha hecho de todo. Y dijo Reyes, entre otras cosas, que no es necesario llegar a los extremos de amigo y enemigo a la hora de debatir este tipo de cuestiones. Y bueno, ella destacó que, porque ayer decíamos, Reyes votó casi todo a favor. Digamos, lo único que votó en contra, o de lo poco que creo que 2 cosas votó en contra, una de ellas fue que ella lo destacó hoy en un parte de prensa, digamos, que el tema de la zona fría, ¿no? Que tiene que ver con los impuestos, más que nada. Sí, Bueno, sí. son de traidor. Dijo que votó en particular el artículo que le permitía al gobierno eliminar los subsidios al gas para la región patagónica con la zona fría. Entonces dijo que ella decidió no acompañar eso, y bueno, por eso fue incluida en la lista de traidores. No, hay un quilombo bárbaro de la cabeza, porque esto es de arriba para abajo, ¿no? Milei está absolutamente desordenado. Hace 10, 15 horas puso Clarín miente y también se metió con Clarín. La tendencia en Argentina en Twitter es putitas, y es por un tuit, sí, es literal, putitas, porque Milei retuiteó y le dio like a un Twitter, o a un tuit en realidad, que indica que los radicales son Sí. ese término de los peronistas. Así que está en una que se está arrinconando solo, me parece, ¿no? Está, en vez de construir puentes o tender los brazos para que lo ayuden, está encerrándose en su muro. Esto es fácil. Acá la improvisación reina y el desconocimiento, la falta de espartir, lo decíamos ayer, chicos. No puede ser, vos por más que tengas las intenciones que tengas, tenés que poner gente que sepa y gente con trayectoria a manejar estas situaciones políticas en las cámaras. Porque no se define vos, no, yo quiero que tomemos el modelo de tal país. No es de un día para el otro, y no es a tu capricho solo. Entonces yo divido a la Argentina, hagamos la República la Patagonia. No es el capricho del niño Milei. Él tiene que aprender que no gobierna para Mauricio y su grupo de empresarios. Él tiene que aprender que gobierna para cerca de 50 millones de argentinos, y que tiene que haber
va a ganar y va a perder, y en eso tiene que saber crear consensos. Sí. Y no le crea consensos porque él verborrágicamente incita a la violencia, incita a más, a que las distintas facciones Sí, políticas división. La grieta. Sí, la grieta. Tanto nos quejamos siempre, Sí. ahora se fomentó y Sí. se multiplicó, pero hay una cuestión igual que me parece que no es culpa de él. Nosotros lo avisamos acá, era un tipo que de alguna manera no estaba preparado, no estaba madurado ni políticamente, ni intelectualmente, ni emocionalmente para dirigir un país con todo lo que conlleva. Tiene que estar tomando decisiones todo el tiempo, de vida o muerte. Acá hay Y el un- chavo está retuiteando boludeces. Acá hay una señal clara, acá hay una persona se está convirtiendo en un chirolita. Y ya todos sabemos quién es Gassman. Bueno, el nuevo día hay justamente data de esa. Vos lo nombraste a Macri y justamente Ahí va, tiene que ver por ahí. Sí, ahí va porque hay notas de periodistas nacionales que tienen muy buena Sí. data de lo que está pasando dentro del PRO y se ha filtrado, y esto es verdad y es posta, un mensaje de Macri en un grupo con sus allegados, el círculo rojo sería de Macri, en WhatsApp, donde el mensaje dice: prepárense que se viene el takeover del gobierno. Porque dicen que Macri cree que esto que le pasó a Milei con la ley Omnibus es un quiebre en el inicio de gestión de Javier Milei. Piensa que va a ser un rotundo fracaso este inicio de gestión, y hasta piensa que Milei se puede llegar a caer. Entonces lo que él está preparando es toda una estrategia, hablando de Macri, de lo que está intentando ya, pergeñando, es un operativo rescate, dentro del cual ya está presionando. En principio el primer paso es, bueno, te banco a cambio de, y ya quiere empezar a meter gente de él dentro de diferentes espacios. Quiere ahora que María Eugenia Vidal pase a ser la titular de ANSES, y quiere también que Ritondo sea el presidente de la Cámara de Diputados. Dice Sí. que con Ritondo no hubiera pasado lo que pasó con Martín Menem. Ujú. Y quiere entonces presionar para meter a María Eugenia Vidal en ANSES y para meter a Ritondo en la Cámara de Diputados. Y a partir de ahí ir tomando el control, por lo menos de parte del gobierno de Milei, y preparando algo quizás peor si es que la cosa empeora. Así que estas son informaciones que se van filtrando de lo que es la estrategia de Mauricio Macri operando de alguna manera la gestión de ¿Qué Javier Milei. takeover? Se pregunta un paisano. Sí. Tomar el control. Macri está preparando el camino. Santilia por Franco sería Ministerio del Interior. Ritondo por Martín Menem en la Cámara de Diputados. Vidal o ANSES o Capital Humano. Porque ayer la nota, en dos notas distintas que leíamos del mismo medio, habrían esas dos posibilidades. Pero sí de que desembarque. Vidal, Sí. que es diputada. Claro. Así que el mensaje textual de Macri en ese grupo con sus íntimos fue: prepárense que viene el takeover del gobierno, tomar el control de por lo menos Sería parte algo del nunca gobierno. visto, ¿no? Sería con lo que ha visto algo muy, muy grave, muy peligroso, que esperemos que no llegue a pasar. Esto no es que va a pasar, sino que es la estrategia o la idea que tiene Macri. Ya pasó en alguna, Muchos dicen que en marzo pasa. ya pasó en alguna medida, Ojalá que chicos. Sí. Nosotros somos ¿Viste? jóvenes en el peronismo. Cuando muere Juan Domingo Perón, toma la rienda de Isabel Perón, y ya todos sabemos que el brujo, como le decían, José López Rega, era quien comenzó, ¿no? O quien era que dictaba algunas cosas en El el que gobierno. manejaba la cosa ahí. Sí, pero Bueno, se acusó mucho, ¿no? Y se criticó Sí. mucho la figura reciente de Alberto Alberto Fernández, que Fernández. manejaba en el gobierno, bueno, y Sí. terminó con masa de presidente Sí, sí, sí. virtual, ¿no? sí, Pero esto de que sí, hasta una poco fuerza que tiempo, perdió las elecciones, que ni siquiera llegó al balotaje, muchas cosas. meta gente en el gobierno por una alianza que hacen antes Sí. del balotaje y después termine tomando el gobierno, eso es una cuestión increíble. Cualquier cosa puede pasar en la Argentina, me parece, en los últimos tiempos, en política hablando. Sí. Nadie se hubiera esperado que Milei gane. No tiene fuerza en ninguna de las dos cámaras, no tiene mayoría, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, una cosa rara, así que de no extrañarte. Sí. Y el operador en las sombras, el enemigo siempre estuvo durmiendo al lado de ellos. Sí, claramente. Si no se dieron cuenta, tan vivos que se creían. Pero aparte hay una cuestión en la literalidad incluso que lo confirma. Milei, cuando hablaba con Macri en público,
¿Cómo le decía? Presidente, le decía. Lo reconocía, digamos, como autoridad. Yo creo que Milei perdió de entrada cuando lo convocan a hacer el pacto. Si a vos te convocan, si vos sos el tipo que se supone que tiene poder y yo logro que vos vengas a mi lugar a ponerte las condiciones, ya está. Y Milei fue con su hermana a la quinta de Macri, Sí, en Acasuso, a arreglar. venía al Bueno, hotel. ¿vieron lo que se contó de la hermana de Milei? Que cuando se estaba armando todo el quilombo en diputados, que la llamaban a sus diputados y decían, esto se cae. Y allá en Israel era otra hora, era Sí, ya sí. más de madrugada. Hay Dijo, 5 horas de diferencia. bueno, no sé, arréglense, yo ya me voy a dormir. Y se fue a dormir. Ya dijo que estaba cansada, que no le interesaba que lo manejen, que ya se iba a dormir. Mirá. Se fue a dormir, cuando se despertó, ya estaba todo caído. Bueno, Karina Milei no, en realidad no estaba en Israel, ella estaba en la Cámara de Diputados. Ah, verdad. Ella se fue de la Cámara de Diputados. Y se estaba, bueno, cuando la llamaron porque se Exacto. caía, dijo, me voy a dormir, ya Sí, estoy cansada. y de hecho Santiago Caputo, que es el que dejaron de interlocutor, dicen que el tipo tiene muchísimos problemas para desenvolverse oralmente ante mucha gente. Es decir, que si tuviste que en una situación crítica vos ya tenés problemas para desenvolverte y te viene Pichetto, te viene no sé qué otros legisladores y te apuran un poco, te llevan puesto. Entonces, hay una situación muy, muy crítica, muy frágil y para colmo de males y si hacía falta algo, la hija de un nazi declarado de Santa Fe, que es Rocío Bonacci, es diputada, es la hija de José Bonacci. Recordarán algunos en épocas de los anuncios preelectorales, viste que te pasan todos los candidatos a presidente y en algunos casos pasaban algunos que uno no lo conocía. Este muchacho de barba, muy allegado a Biondini, de hecho su partido fue justamente censurado o prohibido, digamos, en una época por las ideas que promovía. Bueno, su hija es legisladora y es la que presentó un proyecto para derogar la ley del aborto. O sea, si hacía falta otro quilombo más, se lo están comprando. Pero además, con la poca visión de que acabas de perder una votación en diputados y vos querés ir y plantear un tema que todavía parte más las aguas, genera todavía más grieta y ofuscación en la gente, que no viene al caso debatir y y pretenden plantearlo. Es una locura lo No, que... eso habla de desconocimiento político. Yo creo que es a propósito, yo creo que es a propósito de provocación. agitar, distraer, Provocar. de alguna manera romper y seguir profundizando en la deslegitimación también del poder ejecutivo, en este caso, que es el que se está tratando de poner como los traidores, los delincuentes, los chorros, la casta, etcétera. Bueno, tenemos audios Sí, para escuchar. Después de lo que, como repercusiones de todo lo que está pasando, tenemos a Adorni por un lado y tenemos a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, que también opinó y dijo que lo van a hacer igual por otro lado. sí. Todo esto que Es están verdad. Yo la vi con Leuco. No puede redondear una idea esa señora. Quieren que si le preguen me da el ok, si vos me das el ok, lo pasé al grupo, Ok. lo podemos ir compartiendo. Son 2 minutitos de lo que piensa quien fuera candidata a presidenta, ¿no? Y que se repeleó con Milei y que después cuando Milei ganó La tirabombas. se sumó a su gobierno. Montonera. Hoy es ministra de Seguridad. Argentina, el cambio hay que empujarlo mucho porque el status quo está siempre ahí listo a dejar las cosas como están. Esto fue lo que pasó ayer, más allá de cuestiones reglamentarias, si estaba bien o mal. Cuando hay que votar un cambio, uno ayuda lo reglamentario. Lo importante es que el cambio fue para atrás. Pero lo vamos a hacer por otro camino, no nos van a parar. No hemos hablado todavía, el presidente está fuera del país, no hemos tenido un diálogo como para saber cómo va a seguir la estrategia. Lo que está claro es que sigue el cambio. Después, cuál es el instrumento, aún no lo sabemos. El viernes se votó en general y se levantó la sesión con el objetivo de que en la discusión en particular se iba a aprobar. Votar inciso por inciso es una metodología que podía haber demorado un mes. Entonces,
Ahí la forma hace al fondo. Cuando alguien no quiere votar algo, vota inciso por inciso. Por ejemplo, votaron en contra del inciso contra la emergencia en la lucha contra la trata, contra la droga, contra los secuestros extorsivos. ¿Eso le parece que alguien, hasta el bloque kirchnerista, puede votar en contra con los problemas que tiene el país? Lo que hay es una decisión de que la Argentina siga en el desastre en el que está. Si se tomara conciencia de verdad de la crisis profunda en la que estamos, estas cosas no pasarían. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, ex candidata a presidenta del PRO, por el PRO y presidenta a su vez del PRO, era quien hablaba en la jornada de ayer. Vamos a ir por otro lado, básicamente. No sé cuál es el otro camino, pero me parece que lo explicita y lo aclara un poco más a ese otro camino que pretende tomar el gobierno. El preferido de Nica de esta gestión, que es el vocero presidencial Manuel Adorni. Lo cierto es que ayer lo único que se logró fue, o lo único que lograron, fue retrasar los tiempos de la ley. El futuro es inevitable y el futuro es claramente, lo he dicho en innumerable cantidad de oportunidades, el futuro es la libertad de todos los argentinos. Por supuesto, el déficit cero sigue siendo nuestra prioridad. Estamos en vías de alcanzar el superávit fiscal y financiero y la inflación sigue bajando. Por supuesto que los objetivos los vamos a alcanzar con o sin ley. Quiero transmitirles también que el presidente está tranquilo con este desenlace. Por supuesto que estaba evaluado como una posibilidad. Nuestro ordenamiento fiscal, que es prioritario, está garantizado independientemente, repito, de lo que ha ocurrido ayer. De hecho, en enero se logró el equilibrio financiero, ¿no? El no tener déficit fiscal ni primario ni financiero. Muchos de los que modificaron su intención de cambio fueron legisladores que fueron votados para el cambio hace algunos meses atrás. Así que en tal caso, me entiendo que no hubo absolutamente ningún error. Pero te repito, me parece que la validación la tiene que hacer la gente, o el que esté interesado en hacerla, por supuesto, de ver quién efectivamente ha traicionado el voto de la gente. La ley va a ser realidad. En tal caso, en algún momento la política se dará cuenta lo que pide la gente, lo que quiere la gente, y en definitiva, digamos, en algún momento la ley va a transformarse en una realidad. Evidentemente todavía no están viendo, no perciben lo que necesita o lo que requiere la Argentina, y evidentemente no están terminando de asimilar lo que la gente optó cuando fue a votar el año pasado y que efectivamente votó un cambio. Dicho esto, todas las herramientas constitucionales están siendo evaluadas, absolutamente todas. Ahí pasaba Manuel Adorni, el vocero presidencial, justamente diciendo que el camino eventualmente será un plebiscito. Que hay que aclarar que es no vinculante en tal caso si el gobierno pretende que esto no pasara por la Cámara de Diputados, así que sería para meter más presión en tal caso, para decir, ven, acá la gente está... Pero bueno, habría que ver si ese plebiscito terminan teniendo los votos. La gente votó un cambio, dijo. No sé, vos que votaste este gobierno, Nica, ¿qué entendés por cambio? ¿Qué entendés por libertad? No, Esa libertad perdón que interrumpa. Sí. Mucha gente votó un cambio. Sí. Lo que no votó es esta manera de gobernar, ¿no? avanzar en un ajuste que supuestamente lo iba a pagar la casta y lo está pagando en su mayoría la gente. Digamos. Quizá no votó los modos. Votó el cambio, pero no este modo de hacer el cambio. Por lo menos muchos creo, o muchos que no lo votamos estamos de acuerdo con este modo tan brusco y tan
y tan hacia el pueblo, hacia la gente, de hacer el cambio, ¿no? Sí, sí. De conseguir el déficit cero, digamos, porque la casta, la política, los jubilados, todo lo que ellos dijeron que le iban a pagar, no lo están pagando, lo está pagando hasta los jubilados. Sí. Y de hecho, bueno, incluso parte del círculo productivo, industrial, alguna parte lo acompaña de alguna manera, pero otra, como el campo, le dijo, no, hermano, nosotros no, que no le queremos pagar retención a los anteriores, a vos tampoco, no se metan con nosotros. Así que la cuestión es que está atado de pie y mano por el momento el gobierno, no tiene ni gestión, ni creatividad, ni gestión, ni acción política, y en el medio está el día a día que se está comiendo el bolsillo de la gente, y algunas cuestiones que por inacción de la política son graves, que tiene que ver con partidas de salud y de refuerzo de salud para enfermos terminales, para niños con enfermedades terminales también incluso. Entonces hay ahí también un gran gris que da cuenta también de lo poco que le importa en algún caso la humanidad de las personas. Que estaría interesado en invertir en publicidad en el diario Nuevo Día. Bien, eso se lo pasamos a las chicas, Brian, gracias. Saludo para David que está escuchando. Qué mal me cae el injertado capilar. No se meta con la gente calva arrepentida, maestro, por favor. No tiene nada que, no hay que opinar de los cabellos ajenos en este caso. Saludo para el Pera también que nos pidió música. Y ¿juegan ustedes con Huracán ahí? Exacto. Le apuesto una cena de empanada. No, che, dejen de vaciarme a mi amigo Independiente. Yo nomás le voy a permitir ese golpe. Y bueno, dice el Pela que lo estuvimos charlando ayer. En Perú recientemente Dina Boluarte, después de la destitución de Castillo como presidente, disolvió las facultades del Poder Legislativo. Sí. Según su interpretación, esto va o pretende ir camino a eso. Digamos, a quitarle facultades al Poder Legislativo. Yo entiendo que hay una resistencia y una institucionalidad que cuidará las formas. Ahora, si dejan que avance esto, ya estamos en cualquiera. Así que, Adorni, con ley o sin ley, y señala, claro, algo sin ley es algo ilegal. Y saludo para Antonella también, que nos está escuchando desde Neuquén. Iba a decir Jujuy, nada que ver. Desde Neuquén. Todos ellos sumándose. Y también, antes de ir a una pausa, se presenta nuestra compañera, si lo tiene por allí, Brian, para presentar, que se formalice ante nosotros, porque somos un equipo de 5, más todos ustedes que están del otro lado. Karina Taverne está con nosotros también. Ok. Y ahora lo vamos a sumar. Lo saludo a Dieguito también, que de San Luis, desde Salta, de donde sea que esté en este universo, siempre trabajando, nos manda un saludo, nos sintoniza, nos ve, así que le mando un abrazo grande. Yo siempre le dije que él era muy parecido a Jorge Rojas, cantante de folclore, cosa que a él no le gusta, y ayer dice que estuvo en fisioterapia y que el médico le dijo, che, qué parecido que sos a Jorge Rojas. Dice, más vale, le tendrías que haber grabado un saludo para la tía o algo así te hacían un descuento, le digo, pero bueno, no la dio. Ahora sí, le presentamos a nuestra compañera antes de ir a la pausa. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos, ¿cómo les va? Estamos en este jueves y nos llegamos hasta la parada de colectivos porque finalmente se levantó el paro que había establecido en todo el país, o en gran parte del país, mejor dicho, la UTA, la Unión Tranviaria Automotor. ¿Qué sucedió? El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria. Esto nos enteramos anoche ya y finalmente se acató la misma. Y por eso se levantó la medida de fuerza que estaba prevista para hoy y que iba a dejar 5 colectivos a la capital de la provincia de Santa Cruz, tal cual se había oficializado, lo había hecho el municipio a través
de sus redes sociales, hasta que finalmente supimos de esta medida, de esta determinación del Ministerio de Trabajo, como les decíamos, de la Nación, y la decisión del gremio que nuclea a los trabajadores de aceptar la misma. Así que se levantó el paro y esto también quedó formalmente expresado en las redes sociales de la UTA. No hay paro, hay colectivos en la ciudad de Río Gallegos. Finalmente esto se informó anoche y la actividad, según se informó, es normal. Perfecto, ahí pasaba Karina Taberne contándonos las primeras novedades. Ya lo podés ver también a través de nuestras redes sociales, porque nuestra excelentísima compañera estuvo justamente realizando el móvil pertinente del comienzo de jornada. Allí estuvo en Magallanes, en Kirchner y Magallanes, casi en la puerta del Consejo Provincial de Educación. Sí. Yo estuve a la pasada, cuando venía para la radio bien temprano, 8 de la mañana, me crucé con un choque muy fuerte, Zapiola y Munster. Sí. Por Zapiola venía un Peugeot 208, un joven muchacho, y por Munster venía una pareja en un 207. La cuestión es que el muchacho del 208 dice que no los vio, venía rápido por cómo quedó el auto, perdón, Sí. y se los llevó puestos. El 208 donde venía este joven, Perdón, 2008. 2008 quedó, 207, sí. quedó, el frente lo verán en Nuevo Día, está Ahí se lo publicado, estoy mostrando. quedó destruido. Y quienes viajaban en el 207 fueron a parar arriba de la vereda, en la esquina. Arriba, ¡Oh, casi la casa de mi chocando- amigo! Sí, la esquina. Casi chocando contra Casi contra el muro, cerco. el cerco ahí. La chica que iba en el 207 de acompañante, por lo que vi, que tenía algunas lesiones leves, estaba siendo atendida. Y a esa altura de la mañana estaba todo cortado, por eso si pasaron por esa zona. Llegó rápidamente el tránsito municipal, llegó la policía de la provincia y después llegaron los bomberos para hacer barrido de Fuerte combustible choque, y demás, porque fue un choque muy fuerte. Tienen que hacer barrido de combustible, por eso van los bomberos para hacer el barrido. Ah, Y bueno, mucho movimiento de efectivos a esa hora de la mañana por un choque muy pero muy sí, fuerte. y muy probablemente todavía esté cortada la calle allí porque viste que lleva un rato. Fue un fuerte choque. Yo pienso rápidamente que cuando sé que hay una señora que está hospitalizada pero fuera de gravedad, lo caro que sale esto, ¿no? No, Y allí el error lo comete el Peugeot 2008, Claro. que es el que venía por Zapiola. Zapiola, porque debe pasarle de quien viene por Munster. el ahí. chico estaba ahí y dijo que sinceramente no los vio. Alguna vez en la vida te pasa que no sé por algún Sí, motivo sí, no sí. lo ves. O vas Él dijo pensando que- cualquier dijo cosa. que claro, que vas iba pensando en algo y no, él dice, no los vi, sinceramente no los vi que venían y se los llevó puestos. La cuestión igual es que por cómo quedó el auto venía bastante rápido. Sí. Así que fue como el choque de la mañana y lo primero que sucedió a nivel noticioso, que está publicado obviamente en Nuevo Día. El trabajo de Fernando Tornú, de Héctor Mancilla, de Tony Villanueva, también a quien le mandamos un abrazo grande, de Nachito, que está en las redes y a quien también le mandamos un abrazo. A Ivana, que está gozando de vacaciones, creo que ya le van tocando sus últimos días, si no me equivoco. Todos ellos, y María Inaza también en el departamento de ventas de Nuevo Día, quienes están desde temprano, no como Brian, mentira, querido Brian, ¿Cómo se? están trabajando en este espacio para hacer de Diario Nuevo Día la vanguardia que se ha instituido en el último tiempo en Santa Cruz. 15 27 57 33 27 57 33. ¿De quién es ese número? 15. 27 57 33. Si es nuestro me están matando. Sí, ¿La chica? sí, yo sabía, es el de la chica, exactamente. No me acuerdo de memoria. 15 27 57 33 es el número. No, ¿Sabes yo tampoco. que tengo? Bueno, además del mío está el que usamos para llamar, El de sí. el de Cari, el de las chicas y no sé cuál otro más que andan dando vueltas, son ya 4 Aparte, números. viste que ya no es como antes. Vos antes te acordabas los números porque llamabas a la casa de tu tía, de tu Claro. amigo. El fijo uno se lo acordaba porque no había memoria. Ahora que está el celular es como, te paso a contar. Claro, es más fácil. 15 27 57 33, Atentis. el departamento de ventas del Sí, Nuevo Día. atenti porque estamos trabajando con
la renovación de la sección de clasificados, que va a estar muy visible en el diario Nuevo Día. Vamos a tener la más completa guía online de clasificados, que va a tener guía de profesionales, van a estar todos o casi todos los que tenemos en la ciudad, guía de comercios, oficios e inmuebles, entre otras cosas, y automotores. La cuestión es que estar presente en los clasificados del Nuevo Día tiene un valor de solamente 5.000 pesos, que es una docena de factura, digamos. Sí. Es como un precio recontra promocional de lanzamiento que tenemos. Así que si sos profesional, sos todo lo que sea en cuanto a profesionales médicos, si tenés un comercio, algo de gastronomía, si tenés un oficio, sos albañil, sos soldador, lo que sea, cualquiera puede entrar acá por solamente 5.000 pesos y ser muy visible, porque va a ser un acceso directo con un banner que va a estar en el diario Nuevo Día, clasificados, y cualquiera que busque va a tener un buscador. Busco albañil, pic, pones albañil, te van a saltar todos los albañiles que hay registrados en los clasificados de Nuevo Día. Por solamente 5.000 pesos la gente te va a ver, va a tener tu WhatsApp, tu dirección, tu teléfono, tus redes o lo que quieras. Así que pueden ir sumándose. Estimamos que el lanzamiento va a ser el 1 de marzo, pero ya estamos sumando interesados para que estén ya activos y online en la página de clasificados de Nuevo Día a partir de marzo. Saludos y agradecimientos al ingeniero Mauro Ciel, ¿no? Que es Sí, quien está trabajando, que está trabajando en este desarrollo. Saludos para Beto Barría también, que nos está escuchando, nuestro compañero, el negociador. Y el Pela pidió un tema de escape, ¿lo tiene usted en punta? ¿Terminó otra cosa? Muchas gracias, Brian Álvarez. Vamos a escuchar entonces en la jornada de hoy, en el comienzo de este jueves alegre, arriba con ska sonando en la radio. Después vamos a escuchar algo de Luis Alberto Spinetta también, pero en principio vamos a escuchar Jaque al Rey de Escape. Las cuentas ni la ciencia ficción. Soy jefe del estado sin ganar elección. Que mi cuenta es peón, mi vida es el copón, mi apellido Borbón. No me no sé lo que es un pico ni lo que es madrugar. Que mi cuenta es peón, mi vida es el copón, mi apellido Borbón. Mi apellido Borbón, mi cuenta es peón, mi apellido Borbón. ¡Es las Borbones! Mañana Arabia, luego a Pekín. Soy emisario de mi país. La gran empresa me adorará por mis servicios. Todos a bailar. Como jefe del Estado español, garantizo que la ley será igual para todos. Garantizo la unión del país, el respeto a la democracia y a la Constitución. El respeto a los derechos humanos, la separación de poderes y, por supuesto, el bienestar de mi pueblo. Dictador, gracias al dictador.
dictador. Gracias al dictador, por la gracia de Dios, soy una institución. Gracias al dictador. Reyes ni amos, esclavos ni lacayos, ni reyes ni amos. Para mí, fuera. Desde Charly García hasta Los Redondos. Aquí celebramos a los íconos del rock argentino. En este verano 2024 solo tenés que pedir por el tuyo. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Un café, medialunas y una dosis de rock nacional que te hará vibrar hasta los huesos. Pero el amor puede sanar todavía. Así se empiezan las mañanas en esta radio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Viví el verano 2024 con nosotros. En Ford Autostop tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Ranger, Territory, Transit y Maverick. Cuotas reducidas, plan especial para empresas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en Paseo de los Herreros, 1924, frente a Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 51 65 33. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande, pensá en Grupo Costa. Esto es Casino Bet91. Contamos con la plataforma de juego más segura y recomendada. Slot, apuestas deportivas, casino en vivo y mucho más. La carga mínima es de 300 pesos y no hay límites de retiro. Jugás, ganás y cobrás. Así de fácil. Cuento con muy buenas recomendaciones. Anímate. ¿Necesitas más información? Comunícate al 2966 27 1302. Soy Joana y te espero en Casino Bet91 para cambiar tu futuro. ¿Sabías que nuestra señal llega de forma simultánea a miles de oyentes? Por eso muchas firmas comerciales nos eligen. Somos un gran aliado para dar a conocer tu servicio, comercio o emprendimiento. Llámanos para armar tus campañas publicitarias y hacer crecer tu cartera de clientes. Comunícate ahora. Desde la mañana 43 minutos en la República Argentina y en la República de Santa Cruz y también en la República Separatista de Río Gallegos. No, mentira. Argentinos siempre. 10 de la mañana 44 minutos, 10 grados 9 la temperatura actual en la capital provincial, humedad del 55% y viento soplando desde el sudoeste a 33 kilómetros. No sé cómo estará la situación, nos contará nuestra siguiente entrevistada, amiga de la casa también. Ella es Lucrecia Sotelo, docente universitaria, investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, vecina y residente de Caleta Olivia, con quien vamos a hablar de una situación particular que se da en materia sanitaria
allí en esta ciudad y de la cual justamente ella nos quería anoticiar. Buen día, Lucrecia, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Fernando y Juli de acá saludándote. Hola. Hola. No, parece que la situación delicada es en telecomunicaciones también. Ahora reintentaré. ¡Ay, me mataste! Reintentaremos contactarnos, establecer el contacto con ella porque nos contaba ella anoche y nos preguntaba la posibilidad de poder salir a contar justamente la situación allí en Caleta Olivia. Ahora sí me dice Brian, ¿está Lucrecia Sotelo? ¿Está del otro lado? Sí, Lobo está. ¿Cómo le va? Me gusta que diga Lobo está porque yo soy del Lobo justamente. No sé si usted es futbolera, pero yo soy hincha de Gimnasia. Yo soy soy muy hincha de Boca y mi familia paterna era muy hincha de Estudiantes, así que lamento está en la vereda del frente. Bueno. Esta entrevista ha llegado a su fin, entonces. No. Buen día, Lucrecia, ¿cómo estás tanto tiempo? Ay, en emergencia, pero siempre bien. Bueno, es Argentina, ¿no? Y bueno, particularmente para vos, Caleta Olivia también, ¿no? Claro, no, totalmente. Aparte, con Mercurio retrógrado, viste que hay cosas que no se deben tomar decisiones ni salir a la calle. Pero bueno, empieza 2024 y Caleta Olivia no puede ser menos, ¿no? No perder la costumbre sobre su gran ciudad privada. Claro. ¿Qué sucede? ¿Nos contaste ahí una crisis sanitaria? Bueno, mirá, hay como lo que está pasando siempre, de lo que venimos charlando hace 200 millones de años, cada vez que salgo con ustedes, es que no hay agua, ¿no? Sí. Es una constante, podríamos pensarlo hasta geológicamente, obvio que no hay agua porque no hay ríos, pero bueno, frente a un conjunto de medidas sobre los últimos años, nunca hay agua en Caleta. El tema es que ahora puntualmente la situación es aún más grave por distintas cosas. Les cuento, nos enteramos los ciudadanos de Caleta Olivia que Servicios Públicos decide reparar el acueducto interno. Si ustedes me preguntan qué es el acueducto interno, lamento informarles que no sé, porque tampoco tenemos mayor información sobre dónde queda el acueducto interno. Decidieron reparar el acueducto interno bajando de 300 milímetros de distribución a 250 milímetros de distribución durante los días de mayor calor en la ciudad. Ajá. Entonces, cuando no había agua, entonces empezamos a preguntar, ¿qué onda? ¿Se rompió el acueducto? Que es la clásica, la cooperativa no nos da agua. No, decidieron reparar el acueducto. Pero ante la pregunta sobre qué pasa con la planta de ósmosis, tampoco tenemos información. No se sabe si funciona o no la planta de ósmosis. Lo que sí tengo para decirles es que el barrio Rotary 23, 7 de octubre y el barrio 26 de junio hace 20 días que no tienen agua. Y frente a la consulta, porque no sé si en Río Gallegos pasa, pero en Caleta han puesto un WhatsApp donde el número de la persona que opera ese WhatsApp coloca en los estados qué día y a qué hora van a tener agua. Vos le escribís a esa persona que está del otro lado y te responde, no tengo idea, es la información que me dan. De manera que tampoco tenemos posibilidad de saber qué es lo que está pasando. Y creo que ahí está la mayor gravedad del tema, porque fíjense que ustedes nosotros como comunicadores sociales sabemos que cuando no hay información, en vez de resolver o aplacar el conflicto, genera más angustia porque uno no sabe qué es lo que está pasando y por qué no hay agua. Estos 3 barrios que hace 20 días no tienen agua, tienen una complejidad a tener en cuenta. En primer lugar, el barrio 17 de octubre es un barrio que queda a las afueras de Caleta Olivia, le comento a los vecinos de Río Gallegos y a los santacruceños que nos escuchan por internet. Es al sur, ¿no? Es un barrio, claro, es a la salida, es un barrio popular. Son zonas más altas, ¿no? Porque dijiste Rotary 23 y 17 de octubre y son zonas quizás más altas de la ciudad, ¿no? Claro, y quedan en lugares opuestos. Tienen 2 características estos barrios. Son populosos, son muy grandes, quedan hacia el sur en zonas alejadas, y que, por ejemplo, el caso del barrio 17 de octubre es un barrio muy precario,
muchas calles sin asfalto, donde viven los vecinos que tienen marcadas carencias hace muchos años. El barrio Rotary 23 es uno de los barrios más grandes que tiene en nuestra ciudad. Cada uno de estos barrios recibe agua de distintos lugares, a veces de unos y a veces de otros. Y el barrio 26 de Junio, junto con el barrio Parque, pero el barrio 26 de Junio son los barrios más viejos de la ciudad, donde vive la población que tiene una población marcadamente más antigua, en el sentido de que son los primeros pobladores, y en este caso la mayoría son jubilados, ¿no? ¿Qué pasa? En un escenario donde aumenta todo, ¿no? El agua también, comprar un camión de agua aumenta también de precio. Imagínense los sectores que están más dispersos en la ciudad y en el barrio 26 de Junio, donde hay jubilados, donde sabemos que los remedios aumentan, donde sabemos que comprar la comida del día aumenta y comprar agua encima. Y además, la dificultad de poder acceder a información. Es por eso que se considera que estamos en una emergencia sanitaria, sin agua, con marcadas temperaturas. Ayer hubo mucho viento, con dificultades con las que trae siempre el viento. Así que estamos en ese escenario, sumado a algo que considero que tiene una mayor preocupación, esta no información por parte de servicios públicos. Ayer cuando se armó todo, cuando ya la gente se empezó a hartar, empezamos a preguntar y me dice un operario de servicios públicos, mira, dice, no, discúlpenme mi lenguaje soez, pero dijo, no rompan mucho las bolas porque si nos joden nosotros no vamos a atender los reclamos. O sea, además tenés que fijarte cómo hacer los reclamos porque si no te castigan y no te atienden el reclamo. Claro, reclamar con sutileza, no vaya a ser que se enoje. Claro. Por eso, sí. Bien, un gusto, te estaba escuchando. Me quedan unas incógnitas o unas dudas para que, no sé si vos las sabrás, las podrás develar. La calidad del agua que se le compra, ¿y cuánto es el costo? Por ejemplo, para llenar las cisternas o los tanques ahí por casa. Y yo me acuerdo que al poco de asumir, no sé si fue el intendente o el gobernador Vidal, dijo que se iba a terminar con el curro de la venta de agua. Pero parece que no ha pasado nada, ¿no? No, pero viste, acá esas cosas, yo como darle un consejo gratis como comunicador, a esas cosas no hay que decir, eso porque si no nadie resiste un archivo. A eso que vos estás diciendo, Anita, te diría otra cosa más, que el gobernador dijo, no recuerdo en qué contexto ya, si fue con el tema de las escuelas o qué, pero fue en enero, dijo, si yo me equivoco, creo que fue una nota de ustedes que me pareció divina para guardar, para decírselo todo el tiempo. Si yo me equivoco, díganme, porque quiero aprender, no sé, algo así fue. Si yo me equivoco y hay una crítica, díganmela porque estamos aprendiendo, una cosa así, dijo. Bueno, sería bueno que el gobernador, porque esto no es una cuestión de achar al gobernador, esto es un dato constante en zona norte, ¿no? Servicios públicos, a días de empezar las clases, no da respuestas sobre la distribución del agua. Hoy es nota de todos los diarios de la provincia que, especialmente en Caleta Olivia, el intendente Pablo Carrizo está diciendo que la prioridad para el gobernador Vidal es la educación. No hay agua. Nosotros a fin de año en la universidad tuvimos que suspender la toma de exámenes porque si bien la unidad académica Caleta Olivia tenía agua porque tiene su propia planta, se tiene de recuperación, los estudiantes y los docentes no podían ir porque no tenían agua en su casa. Entonces, hoy no hay agua. ¿Cuánto cuesta un tanque? A partir de los 10.000 pesos. Mi vecina del frente, yo vivo en el barrio 26 de Junio, así que puedo contarles, todos mis vecinos de la cuadra son personas jubiladas y muy grandes, muy viejitas. No pudo llenar todo el tanque porque tan solo tenía 4.000 pesos para comprar agua. Es como cuando eras chiquita y ibas al almacén y decías, dame todo esto de caramelo. Bueno, así tuvo que hacer la vecina del frente para comprar agua, para poder, por lo menos, limpiar el baño. Y lo otro, el tema de no tener agua trae una consecuencia, nuevamente la referencia, es que los fluidos del baño no corren tan bien. Entonces, también trae dificultades sanitarias en lo que tiene que ver con
está otro que circula, ¿no? Entonces, por el agua única está a partir de los 10.000 pesos. A la vuelta, digamos, los edificios que tienen tanque comunitario, mis vecinos de la vuelta pagaron 50.000 pesos para llenar un tanque de 5 departamentos. No todos tienen esa plata. Estamos con una situación muy difícil, ¿no? Para poder pagar. Pero la otra dimensión que a mí quiero marcar y si yo sé que ustedes tienen un programa que es recontra escuchado y además el gobernador vive en Río Gallegos y me consta que escuchan el programa, yo le pediría al gobernador que revise las acciones de servicio público, pero fundamentalmente le comunique a la ciudadanía qué está pasando con el tema del agua, qué sucede, qué alternativas se están buscando. ¿Por qué Caleta Olivia sigue sin tener agua? ¿Por qué no atiende servicios públicos los reclamos ni de la luz, ni de las cloacas? ¿Por qué sigue existiendo el famoso curro del agua? Nuestros vecinos están en una marcada situación de vulnerabilidad y en silencio. Pues esto no es un problema de los pibes que atienden, o las pibas que atienden el WhatsApp, o de los operarios que van a resolverte el problema. Nuevamente, servicios públicos están en una situación, por lo menos en zona norte, no sé cómo estarán ustedes en Gallego, de profunda precariedad. Sí, perdón. Sí. Bueno, acá en Gallegos los reclamos son por los cortes de luz, que se están dando casi a diario, te digo. Pero hay una nota del martes, de hecho, en Nuevo Día la hemos replicado, que habla de trabajos que se están desarrollando para un acueducto de 450 milímetros. Esto que decías vos, el acueducto interno, que son 5 etapas y que va, según comunica el gobierno, a permitir que el acueducto, digamos, corresponda al 70% de la cuota total o de la población total, si se quiere, pero es algo que está en desarrollo ahora. Preguntarte, recuerdo postales de la toma de agua en el barrio Nuevos Pobladores, creo que es, que donde ya cansados los vecinos en algún momento se agrupaban ahí para reclamar soluciones respecto del agua. Pero, ¿tenés registro de cuántos años son ya con esta misma problemática? Mira, yo en Caleta Olivia vivo hace 18 años, antes vivía en Río Gallegos. Sí. Y desde que vivo en Caleta Olivia hay por lo menos 4 problemas que son constantes y que atraviesan todas las gestiones. El agua, la situación de las calles, chicos, esto es la luna. O sea, no sé cómo Gallegos también tiene un problema. Los cráteres es una cosa impresionante, la rotura de calles. El sistema de atención, el centro de Caleta Olivia tiene árboles muy grandes con muchas raíces, eso rompen las cañerías, o sea que hay problemas de cloacas, de las cañerías por ese tema. O sea, tenemos calle, agua, la precariedad del mantenimiento del alumbrado público. Esto es una constante que ha atravesado, si bien los gobiernos provinciales ya sabemos que hasta este año fueron todos del mismo signo político, pero las intendencias fueron cambiando y eso no se resolvió, digamos. Hubo arreglos que eran echar un poco de tierra a la calle y darle que seguimos. Y bueno, y contarle sumado a ese algo que me parece que es el monumento al abandono de la población, el monumento a la precariedad, el monumento a la corrupción, que es el abandono de la ruta 3, Caleta Comodoro, ver todo el avance que se había hecho y cómo eso está paralizado. No sé si ustedes han entrado a la ciudad por zona norte y vieron cómo están los desvíos todavía mantenidos. Yo pasé y me pareció que está un poco mejor, se nota que está en obra todavía, ¿no? Pero se abandonó la obra. Obra se abandonó, la obra se abandonó a la semana que asumió Milei, la empresa que estaba haciendo que estaba haciendo la circunvalación o la autovía, es la misma que estaba haciendo la construcción del estadio en Comodoro. El mismo día que levantó el estadio de Comodoro, levantó la construcción de la obra. Inclusive hubo muchos problemas porque no había resguardo. Eso fue, creo que el 27 de diciembre. La noticia fue que inclusive en el estadio de Comodoro tuvieron que cerrar todo con llave porque ni sereno no había y tenía miedo que se chorearan las cosas porque no había ni cuidado. O sea, la empresa se fue. Sí, Cristóbal López, ¿no? Claro, pero ustedes, vieron la entrada, está, inclusive por ahora, está muy lindo la ruta. Veremos qué pasa porque eso está ahí y es es muy triste ver que se había logrado un gran avance
y que esa obra esté paralizada. Yo no sé cuál es el estado de financiamiento, no sé si el dinero se terminó de otorgar, yo no sé qué pasó ahí, pero eso es una pena. Con el tema del agua, ojalá que ese acueducto, que es el que estábamos hablando recién y es el que habían informado, en el que estaban trabajando, se resuelva pronto. Lo que yo insisto en este tema, ¿no? No sé qué pasa con la planta de ósmosis. Antes con la planta de ósmosis, nosotros alcanzábamos la ciudad a tener por lo menos una vez a la semana agua. Ahora no lo tenemos, la cooperativa, la planta de ósmosis nos permitían tener agua por lo menos una vez a la semana. Ahora estos 3 barrios hace 20 días que no tienen agua. Servicios públicos no dan, las autoridades de servicios públicos no dan respuesta. En esto los trabajadores no tienen nada que ver, digamos, si la autoridad no te dice vos qué podés hacer. Y bueno, ver qué sucede de cara al inicio de clases y en esta situación de aguda crisis económica donde los vecinos tienen que comprar el vital elemento para poder subsistir el día a día. Lucrecia, vamos a seguir de cerca y obviamente estaremos en contacto contigo para poder atender esta situación y en tal caso también poder charlar con alguien de servicios públicos que brinde alguna precisión al respecto. En principio te agradecemos mucho por la comunicación y después de tanto poder haber vuelto a hablar contigo. Bueno, ya saben, ustedes me llaman y acá desde la Ciudad de Luz, Caleta Olivia, ciudad privada, los atendemos con mucho... Hay muchas cosas para seguir charlando, ¿no? Sí, en el comienzo de... Una pequeña, porque nos corre el reloj, pero una pequeña, porque vos convivís con jóvenes sobre todo, ¿no? En la universidad y jóvenes que de alguna manera apuestan a permanecer allí porque o que no les queda otra en muchos casos y estudian en la universidad pública, pero existe, digo, un fastidio, una visión nublada de futuro para los jóvenes allí en la propia Caleta Olivia, o que anhelan irse por lo menos a Comodoro. Mira, eso sería un tema hermoso para charlar dentro de 3 semanas cuando empecemos ya con clases puntuales, pero a fin de año hay una pincelada de contrasentidos muy interesantes que sucedieron en noviembre que me gustaría poder chequear qué pasa ahora al comienzo de clases. El estudiantado de la Unidad Académica Caleta Olivia en su mayor porcentaje, y esto es un resultado de un grupo focal que hizo mi grupo de investigación en todas las unidades académicas de la provincia, en un 70% estudiantes de la UNPA votaron a la Libertad Avanza, con un fuerte repudio a las políticas implementadas dentro de la provincia de Santa Cruz a nivel nacional y en rechazo a acciones puntuales en el punto de vista de lo educativo. Pero ese dato también fue acompañado por un importante número de la docencia también de la universidad. Es hecho que nos permite algo que se corrobora en las elecciones nacionales. O sea, la Libertad Avanza ganó las elecciones. Sí. Pero en el punto de vista político, cultural y social, lo que estos estudiantes estaban marcando era que no tenían alternativas. ¿Por qué votar a la Libertad Avanza, no? Pues no veían ningún tipo de salida para un proyecto de vida que les permitiera desarrollarse en lo que ellos querían hacer. Y eso tenía que ver con accesos a bienes culturales y simbólicos distintos a los que quizás nosotros teníamos aspiracionales cuando éramos más jóvenes. Por ejemplo, viajar, poder trabajar de manera remota, y eso no lo estaban encontrando en este lugar. Eso a nosotros nos marca muchas preguntas sobre la construcción del sistema educativo, sobre el sistema laboral y sobre el acceso a los bienes que reconfigura el escenario. Así que yo creo que es un tema interesante para retomar, para ver quiénes son estos pibes que entran ahora, para ver cómo se construye la matrícula este año, también con la incertidumbre que tenemos en la universidad, a ver quiénes son los que llegan y se inscriben en la universidad. Estamos atravesados por una profunda crisis económica y estudiar en la universidad también implica un gran desafío. Así que si quieren lo podemos charlar más adelante, y cuando no solamente cuando lo veamos a los pibes, sino para ver qué es lo que pasa. Hay que hablar de educación. Este es el año para hablar de educación sobre múltiples aspectos. Perfecto, queda el compromiso entonces, Lucrecia, para poder charlar, como siempre, agradecido de tu amabilidad, tu calidez y sobre todo de la data que nos traes desde allá. Bueno chicos, les mando un beso grande, feliz 2024 y a respirar hondo que el año recién comienza. Gracias por la recomendación, un abrazo grande. Beso, chao. Lucrecia Sotelo, docente universitaria, investigadora y vecina de Caleta Olivia, nos contaba la situación respecto de
el agua, el bendito tema que tanto aqueja a la comunidad de la cabecera norte de la provincia. Nos cuentan que, de hecho lo vimos con Brian, se estaban reuniendo aquí en el CIPEM y ya fueron hacia Casa de Gobierno un grupo de trabajadores de la UOCRA. ¿Qué pasa? Venimos, y de hecho el otro día Cari habló con Juan Domingo Martínez, como referente de alguna manera de al menos una facción de trabajadores. La UOCRA, que lo había reconocido como delegado, sobre todo de inspección de obra y demás, ahora desconoce su filiación o su referencia en el sindicato y reconoce a otras dos personas que son de apellidos Crespo y Silva, y la situación es que justamente quienes responden o quienes quienes están con Martínez de alguna manera han quedado afuera de la Casa de Gobierno en la recepción que intentaron, o en la visita que intentaron hacer. Líos internos de nunca acabar en la boca. Sí, tremendo. Y bueno, eso tiene que ver también con un sindicato intervenido históricamente, donde las cuestiones se dirimen a dedo. 11:05 de la mañana en la República Argentina. Nos mandaban un muy lindo mensaje que dice: llamaron por los clasificados, viste, todo tiene que ver con todo. Dimos el número, un señor que escucha la radio, le interesó, llamó, habló con María, se ve, le cayó muy bien, dice. O Nazarena. O con NASA, sí. Se llama José María. Y nos pidió un tema de Ladrizo que se llama Corazón Duro con Bronco, si no me equivoco. Así que vamos a escuchar eso y enseguida continuamos con esta propuesta que se llama Arriba el Día. Corazón, ¿qué más dice a ti? Que me olvide y me lo pides. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Si en cada pedacito de mí tú vives, mi corazón ya me lo prohíbe. Corazón, corazón, corazón duro, como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada. Corazón, corazón, corazón duro, de quererte mi vida y mi fe. Si digo que tú no te quieras, corazón. Y la razón que tengas para que me lastimes, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tengas tanta maldad en ti que te decide a darle un golpe bajo a mi amor? Ya no soy. Corazón, corazón, corazón duro, como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada. Corazón, corazón, corazón duro,
quererte mi vida y mi fe. Sobrevivo a que tú no te quieras. Desde Charly García hasta Los Redondos. Aquí celebramos a los íconos del rock argentino. En este verano 2024 solo tenés que pedir por el tuyo. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Un café, medialunas y una dosis de rock nacional que te hará vibrar hasta los huesos. Así se empiezan las mañanas en esta radio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Viví el verano 2024 con nosotros. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Esto es Arriba al Día, son las 11 de la mañana, 12 minutos. Y respecto de algo que tocábamos ayer y que seguramente en la tarde de hoy cumplamos con lo complementario en nuestra ciudad, tiene que ver con el inicio de clases, el bendito inicio de clases que se aproxima y que significa para muchos padres y madres, tíos, tías, tutores, etcétera, un momento en el que hay que indefectiblemente salir a aprovisionarse, a comprar los elementos requeridos por las instituciones, las escuelas, jardines, etcétera, y además, obviamente, todo lo que tiene que ver con los niños, niñas, su vestimenta, zapatillas, etcétera. Pero nosotros vamos a hablar particularmente de lo que tiene que ver con los útiles escolares. Y está justamente para charlar con nosotros de ello Daniel Iglesias López, quien es titular de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines, CAPLA, según sus siglas, de nuestro país, y que justamente está del otro lado de la línea telefónica y a quien le agradecemos su tiempo y su amabilidad para poder charlar con nosotros a propósito de las vísperas, ¿no?, de este inicio de ciclo lectivo. Iglesias López, buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos. Desde aquí Héctor, Fernando y Julián saludándolo desde Río Gallegos, Santa Cruz. Estamos en Radio Nuevo Día agradecidos la posibilidad de charlar con usted. Héctor, Fernando, Julián, un placer saludarlos. ¿Hace frío? No, hoy está lindo, 12 grados, que para nosotros está perfecto, pero venimos bien. El tema es el viento por ahora. No sabes lo que te envidio, los 12 grados y el viento. Sí, por allá vimos que hay por la ciudad de Buenos Aires mucho calor y alrededores, y que se venía la lluvia, por lo menos para refrescar un poco. Es un caldo la ciudad, es un caldo. Imagino que ustedes también en este vértigo y en esta situación no tan crítica, digo, de ingresos y de consumo, pero a su vez en la víspera de lo que será el comienzo del ciclo lectivo, con días agitados, ¿no?
Bueno, sí, febrero es un mes que yo siempre digo, yo no lo vivo, lo transito. Para mí febrero es todo vértigo. Pero déjame que tenga un pequeño monólogo primero, Héctor. Cuando uno habla de vuelta al cole, inmediatamente piensa en útiles. Pero lo cierto, la vuelta al cole, como vos mencionabas en la introducción, calzado, indumentaria, las cuotas de los colegios y nuestros imprescindibles y amados útiles. Cuando vos te pones a mirar, a comparar de todo ese combo, lo más barato que te pasó toda la vida siempre son los útiles escolares. Y voy a los ejemplos. Yo sé que en el sur los precios no son similares a lo que tenemos en Capital Federal, pero te hablo de mi góndola. Tengo 12 lápices largos de colores, colgados, 1.690 pesos, buena marca, buena calidad, duran 12 meses. El café que me tomo todas las mañanas cuando llego a mi negocio, en una reconocida confitería que tuvo su origen en Mar del Plata y hacían muy ricos alfajores, sale 2.500 más, que me dura 5 minutos. Yo sé que no te vas a tomar la taza de lápices de colores porque te va a caer un poco indigesta, pero la analogía y un poco la broma la hago para que se entienda lo que es el valor de útil escolar. La gente, a ver, vamos a suponer que vos tenés una criatura que la mandás al mejor colegio que vos podés, de clase media, te piden la lista de útiles para todo el año. Digo cualquier cifra, 80.000 pesos. Cuando vos lo porrateás, son 8.000 pesos por mes. Acá en Buenos Aires, una gaseosa de la cola más conocida, de 2 litros y cuarto, fría, cuesta 3.500 pesos. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Entonces, si no tomamos conciencia del valor, no del costo, del valor de la educación, porque tenemos que pensar como una inversión. Si no educamos, no vamos a tener nunca mejores generaciones de comerciantes, de policías, de dirigentes. Tenemos chicos de tercer grado que si la vean para leer y no saben escribir. Estamos haciendo un desastre con las generaciones futuras. Entonces, cambiemos el chip. No pongamos más el carro delante de los caballos, eduquemos. Si veo un ejemplo más, ya te dejo que me repreguntes. En la última semana de diciembre me compré un par de zapatillas, la marca Las Tres Tiras, pero mediana calidad, me salieron 100.000 mangos. Con 100 lucas vos ponés 4 chicos en la escuela con mochila incluida. ¿Sí? Entonces, apelo siempre a una frase que es: utilicemos el sentido común, ¿verdad? De todas formas, yo entiendo, digo, el apelativo que usted hace, pero hay muchas familias que ni siquiera, digo, pueden entrar en esa disyuntiva. No piensan ni en la Coca-Cola, ni en el café, y tampoco o les cuesta mucho poder pensar en una canasta escolar inicialmente básica. De hecho, muchos reutilizan lo del año pasado o reciben donaciones, se hacen muchas campañas. Está en cuanto a lo comercial está muy difícil la situación. Desde ya, no, eso por supuesto, nuestros genios, nuestros cráneos económicos de los últimos 30 años nos han puesto de rodillas y tenemos, cuando yo era chico teníamos 5% de pobreza, te daban un aumento de sueldo y salías de pobre. Hoy tenés 50% de pobreza y hay un 30% que es estructural. Vos le regalás $1.000.000 a esa persona y sigue siendo pobre porque no sabe qué hacer con ellos. Entonces, desde ya que si entramos en la consideración económica, cuando yo te hablo de 25.000 pesos por mochila y todo para poner un chico en la escuela, si vos estás sin laburo, no tenés para morfar, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Pero bueno, digamos que extrapolemos la situación económica, si es que se puede, y pensemos en términos de razonabilidad. El útil escolar comparado con todo lo otro es mucho más barato. Y si no, vayan a ver cuánto cuesta vestir un chico para mandarlo a la escuela, ni hablar de calzarlo, ¿no? Y en términos porcentuales, respecto de 2023, ¿cuánto ha aumentado, digo, esa canasta? Usted habla de 25.000 pesos, ¿el año pasado cuánto era? Y aumentó mucho, pero a ver, yo te doy este ejemplo. Primero, yo todos los años hago mi propio índice con mis 12 principales proveedores, lo meto en una licuadora y saco mi índice, que no es la verdad, pero lo más parecido a la verdad.
Pero este año no lo hice porque, primero, el gobierno sostuvo el equipo profesional del INDEC anterior, se ve que habrán trabajado bien. Segundo, si me da 2.20, 2.30 o 2.50, la verdad me da lo mismo, es un bochorno, somos la inflación más alta del planeta. Ahora, yo lo planteo en estos términos. Si bien es un bochorno el número, no es lo mismo un par de zapatillas que de 50.000 se fue a 150, que un lápiz negro que de 100 pesos se fue a 300. Si bien el porcentaje es igual, la consideración, el valor económico que tienen las cosas es completamente diferente, a eso me refiero, ¿verdad? Sí. Cuando yo te digo que pones un chico en la escuela con mochila y todo con 25 lucas, yo tengo mochilas en la góndola de 7, 8 mil pesos, pero me voy a una calidad intermedia digna, 13.500 pesos una mochila, un lápiz negro arrancás en 150 pesos, después tenés lápiz negro de 3.000 si querés, una goma 250 mangos, cuadernos a partir de 800 pesos, y de todos modos, te lo redondeo así, vos para mandar a los chicos a la escuela podés gastar 15 o 20 lucas o podés gastar 200.000, lo que tu bolsillo, lo que tu tarjeta te permita. Conceptualmente hablando, gastes mucho, gastes poco, compres el lápiz más barato, el lápiz más caro, ningún chico se va a recibir de médico, va a tener que estudiar para ser médico. Así que, papá, mamá, tomarlo con tranquilidad, a venir con tiempo, consejo de toda la vida, para poder elegir, para poder comparar, para que te puedan asesorar. Si vos venís con tiempo, es una compra muy inteligente. Y después, cuidado con la licencia, vos sabés que la licencia con el escudo de tu club o el muñeco de moda va a ser más caro que un producto neutro. Y después, si venís con los chicos, negociá con ellos qué cosa le vas a dejar elegir libremente y el resto elegilo vos, porque en la góndola los chicos son socios míos, sépanlo eso. Claramente, ¿no? Te quería consultar, Daniel, respecto a los productos, el origen, decías recién las marcas o los... ¿Cómo está la industria argentina respecto a la fabricación de lápices, cartucheras, de portafolio? Sabemos, acá por ejemplo, nos tiraba un dato un colega, un compañero, acá en el Río Gallegos es el dato que nos tiraba 25.000 pesos una resma de 480 hojas para una carpeta de primera marca, hojas en Rivadavia. Bueno, la industria argentina está destruida. A ver, sin políticas claras, sin reglas de juego claras, no vas a tener política industrial. Olvídate, no te estoy hablando de política, que si querés me meto en política, pero no es el caso. Sin reglas claras, una vez le pregunté al gerente comercial de una multinacional muy importante que se fue del país en el año 1995, le pregunté si ahora iban a volver a fabricar en el país. Te estoy hablando del año 2005, 2005. Me miró a los ojos y me dijo: Daniel, ¿con qué regla de juego querés que volvamos? Y qué razón tenía, ¿sí? Entonces, en Argentina se produce soja, pero para producir soja necesitas cosas importadas también. A ver, es estúpido pensar que podemos vivir con lo nuestro. Lo que plantean eso, realmente hay que acomodar la neurona que le queda porque se le desconectó. El mundo está integrado, el mundo está, confluyen, vos tomás un óleo alba, no es nada más argentino que un óleo de alba. Se exporta a muchos países de la región, pero los pigmentos son importados, los aglutinantes son importados, el material con que se inyecta el pomo es importado. Dice nuestra Argentina, pero una gran parte de sus componentes son importados. Vos agarrás Ledesma o celulosa argentina, fábrica de papel, imagínate. La pasta celulósica tiene precio internacional en dólares, los blanqueadores son importados. Entonces, por más que diga nuestra Argentina, el componente de importación es altísimo, primero. Segundo, en escritura, el 95% es importado, salvo la fábrica de Travi, de Carte, Sociedad Anónima, que está acá en Los Cardales, que tiene 1,5 hectáreas de tecnología y de mucho trabajo. El resto es todo importado. En papelería, la gran mayoría es nacional, pero ya te expliqué, el precio no se forma por el peso, se forma por el dólar. En marroquinería, mire, yo te diría que el 90% es importado. Mochilas, cartucheras, 90% es importado. Entonces, en nuestra Argentina, así como lo ves en muchísimos aspectos que dice Made in, y bueno, en lo nuestro pasa lo mismo. Y cuando vos tenés un año 2023 como el que tuviste,
donde fue un electrocardiograma económico, donde nadie sabía cuánto valía un dólar, porque no íbamos a creer al compañero amigo Massa que compraba dólares a 450 a los exportadores, se lo vendía a 350 a los importadores. Y no estoy hablando de política, digo que es un negocio chino, un negocio japonés, no entiendo cómo se hace para comprar a 450 y vender a 350. Si yo hago eso en mi negocio dura un mes, me fundo. Y después, la cantidad de dólares diferentes que había, yo cuando en diciembre se produjo el descalabro que se produjo, hubo un importador que no me aumentó nada. ¿Sabes por qué no me aumentó? Porque estaba con el dólar a 1200 ya. ¿Sí? Y otros me tuvieron que aumentar el 120%. ¿Y por qué, Daniel? Y porque estaba con el dólar a 400. En el medio tenés de todo. Lo que te imagines o que digas de eso no es real, imagínatelo que sí es real. Perfecto. ¿Qué espera para este febrero, marzo, en el comienzo, particularmente en su comercio? Estamos hablando con Daniel López Iglesias, titular de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines, que justamente nos está brindando más o menos un panorama de lo que será y algunos tips también para la compra. Mirá, a ver, lo que uno espera o lo que yo espero es que el trabajo venga de menor a mayor. El trabajo hasta después de carnaval históricamente no arranca, por más que por eso tengo gente todo el año, número, hay listas escolares, el argentino no compra antes, el argentino los regalos de Nochebuena los compra el 21, el 22, el 23 de diciembre, bueno, acá pasa lo mismo, hasta después de carnaval el trabajo en serio no arranca. Sí hubo este año, para Nochebuena, para Navidad, para Reyes, hubo mucho regalo útil. Parece que le avisaron a Papá Noel, le avisaron a Melchor, Gaspar y Baltasar que hacían falta mochilas, cartucheras, pinturitas, marcadores, y bueno, los Reyes y Papá Noel trajeron más de esos productos que otros años. Después el trabajo irá de menor a mayor y será explosivo durante 3, 4, 5 días y después desaparece, vuelve el trabajo normal del año. En cuanto a venta de unidades, yo creo que va a disminuir evidentemente, porque si vos mencionabas cuánto valía la caja de hojas, 25.000 pesos, bueno, acá en Buenos Aires está 21, 22. Vos pensás que te llevas una caja de rayado, una caja de cuadriculado, son 45 lucas, es una locura, ¿no? Pero ayer fui a comprar un jabón líquido para lavar ropa, me sale 3 litros, 6.000 pesos, ¿sí? Entonces ya no sabes qué es caro, qué es barato. El chino que en Buenos Aires cobra 80 pesos una bolsa blanca común, sin impresión, sin nada, que se te rompe cuando llegaste a la esquina. Entonces, es muy relativo hablar de precios en este momento cuando todavía se están acomodando. Yo lo que espero es que las clases se inicien con normalidad, que haya realmente de una vez y para siempre 200 días de clase, que tengamos educación, porque sin educación y sin justicia, muchachos, no vamos a salir nunca adelante. Nunca vamos a ir arranca abajo permanentemente. Si queremos terminar con la pobreza dentro de 20 o 30 años, hace falta sí o sí educar. López Iglesias, muchísimas gracias por su predisposición y por sus conceptos. No, fue un placer, a disposición las veces que quieran. Muchísimas gracias. Y les envidio los 12 grados y el viento. Si les sobra algún grado y tienen un poquito de viento de más, mándenlo para acá. Se lo mandaremos, soplaremos fuerte para el norte entonces. Un abrazo grande. Abrazo. Daniel López Iglesias, titular de CAPLA, de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines, charlaba con nosotros en la previa del comienzo del ciclo lectivo 2024. Poneme gris la pantalla mía. ¿Por qué? Javier me pregunta, la cajita de fibra Silvapen de 12, ¿a cuánto? No, o de 24 imposible. Usted, claro, usted, Enrique el Antiguo, son ustedes. Igual debe existir. Yo cuando iba a la escuela existía todavía. No le niego, dijo. Usé Silvapen. Como usé 303, como el amigo Javier. Está muy bien, son de la misma generación. Están hechos mierda. Tal cual. Echarle agua si se seca, ¿cierto? ¿Se secaban y le ponías agua? ¿Saliva? ¿La tapita? ¿Saliva? No, agua. Ah. Sacaban la tapita. ¿Y seguía andando? ¿Arrancaba? Éramos pobres y felices. ¿Quién pudiera?
Se le ha caído un par de sotas, me parece, acá a tu compañero. Bueno, al joven Beto Vázquez. Pero bueno, él está al tanto de los precios porque sí, nada, con tintero y pluma. 25.000 pesos una rema de 480 hojas, que es lo que me decía vos, primera marca de Rivadavia, con la tirita esa reforzada de plástico. Esto escribía con 25 lucas. Con pluma hecha de ñandú. De un ave que ya no existe. Pausa en Arriba al Día. Pero solazo. Sí, ahí yo veo que está escribiendo, así que está escribiendo el Pela también, así que alguna acotación va a poner. No había... Sí. No, antes de ir a la tanda, ojo con lo que pueda pasar con el boleto de colectivo. Sí. Porque el gobierno ha confirmado que va a reducir los subsidios para las empresas de colectivo que funcionan a nivel nacional. Dicen ellos que van a compensar ayudando directamente a los usuarios con la tarjeta SUBE. Pero ayer, todos estos días hubo muchos problemas, porque ahora la SUBE tiene que estar a nombre del titular, y hubo problemas para la carga, no podían cargar en ningún lado. Bueno, se venía el paro hoy, que finalmente se levantó. Esto es parte de la presión a los gobernadores, sobre todo. A los gobernadores. Bueno, a los gobernadores. Desde el área de transporte dicen que la Secretaría de Transporte decidió terminar con el congelamiento de tarifas que había heredado de la gestión anterior en trenes y colectivos y todas las líneas de jurisdicción nacional, otorgando así la tarifa mayor a la tarifa mayor protagonismo en coberturas de costos necesarios, y que las personas que utilizan el servicio y que necesiten el aporte del Estado Nacional van a seguir contando con el atributo social en todo el territorio argentino donde funcione la SUBE. Claro, digamos como que el subsidio, que es lo que siempre habló Milei, se traslada al usuario y no a la empresa, digamos. El boleto va a ser caro. Va a aumentar el boleto. Claro, pero ahí entiendo yo que eventualmente se establecerá un diferencial o un descuento o algo así para el usuario que acredite condiciones de, no sé, algún tipo de condiciones. El razonamiento es dejar de como en muchos otros casos, no solamente en la cuestión de transporte, trasladar el subsidio, en vez de dárselos a las empresas, dárselo directamente al usuario y que el boleto sea caro, pero que la empresa cobre lo que corresponde y que funcione el sistema sin subsidio hacia la propia empresa. Así que habrá que ver qué grado de eficacia tiene esta razón, porque es un cambio de lógica importante. Porque es histórico esto del subsidio directo a las empresas. Y que las empresas después nos quejamos de que no invierten, de que si el Estado no pone la guita, bueno, como acá en Gallegos, no hay colectivo, básicamente. Así que habrá que ver de qué manera. La cuestión es cómo comprueban a quién debe ayudar el Estado y a quién no. Porque a quien no puede ayudar el Estado va a pagar muchísimo más. Sí, claro. Yo creo que debe tener que ver con ANSES, ahí un entrecruzamiento de datos. La fortuna que tiene este gobierno es que llega con, a pesar de todo lo irregular que existe en la economía y en el movimiento, existe una base de datos de por lo menos las personas que no están incluidas plenamente en el sistema, con trabajo en blanco, etcétera, y quizá por ahí haya un contraste. Le estoy dando la idea gratis, si me quieren contratar asesor, estoy. Bueno, pichón de adorno. Esto es Arriba al Día, data importante la que nos cuenta Fernando Tornú, Qué lío, ¿no? ¿Qué lío con qué? Porque van a ser 2 meses y parece que se hubiéramos pasado 6 meses. Un quilombo. Un quilombito. Precisamente porque ha sido una vorágine de lío. Medidas contra medidas. Marcha. Es lo que hay, amigo, es lo que hay. Vos lo votaste, así que no te quejes. 11:33 de la mañana. Porque no lo voté. El coraje no es la ausencia de miedo, es ir para adelante con miedo. Ah, mirá. No me pongas más el audio de ese felino. ¿Quién es? No sé, ¿Macri? No. Muy parecido el audio del felino ese. Estuve bien, dije, no le acusé de... La botonera de efectos de Brian a pleno. Ahí le dije a Brian, vamos a cometer una infidencia. ¿Cómo arrancó el anterior entrevistado?
da para hacer esos efectos que tira Brian. No sé. ¿Por qué? Dijo una palabra. Ay, ¿Lo grabás? no lo escuché. ¿Cómo te lo va a pasar, Brian? Estamos atentos a lo que sucede en la calle también con nuestra compañera Karina. En un ratito la vamos a convocar, porque también hay una cuestión de lo que tiene que ver con el Vaticano, que tiene que ver con nuestra ciudad. Y después te lo va a estar contando Cari desde el móvil. Vos quedate que vamos a escuchar a Luis Alberto Spinetta con Ya no mires atrás. Es un tema, el único tema póstumo que se ha publicado de este excelso artista de la música nacional que hace 12 años partía de este plano para dejarnos la eternidad de sus canciones. Lo que extrañas y no dices tal vez será canción. Cuando cruces la muralla donde cayó la luz. Desde tan temprano y de amor en las horas. No te más a la distancia que te falta. No dejar tus sueños otra vez. Ya no mires atrás. Lo que soy yo si no dice tal vez será canción. Cuando cruces la barrera donde cayó la luz. Desde temprano de tiempo ya no te vas a la distancia que te de tus sueños otra vez. Pues yo no mires atrás. No mires atrás. Lo que sueños y no dices tal vez será canción, canción. Cuando puse la madera donde cayó la luz, la luz. Es muy temprano y se acaban las horas. Ya no te vas a la distancia que te falta, distancia que te falta, que no vale tus sueños, que no vale tus sueños otra vez. Pues yo no mires atrás. Pues yo no mires atrás. No mires atrás. No mires atrás. Historias que nos emocionan. No espera. Y esta temporada, verano 2024. Que te hace ayudar. Se siente Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias.
En Autobahn Volkswagen tenemos la mejor oportunidad del mercado. En febrero accedes a tu próximo 0 kilómetro 2024 con entrega programada. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta el mediodía. Nibus, Miltus, T-Cross, Polo, Sabeiro y Amarok con entrega programada en cuota 3, cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación adicional, 100% financiado y 70-30. Te esperamos en Paseo de los Arrieros, 1892, en Paralelo Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. 2966-243087. Si pensás en un auto, pensás en Volkswagen. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Esta temporada planeamos un recorrido musical por las distintas épocas del rock argentino. Y te va a encantar. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Verano 2024. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Will, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966-353501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. En Chevrolet Benetton tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Tracker, Onix y S10, cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en San Martín y Provincias Unidas. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 41 1985. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande. Pensá en Grupo Costa. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguimos en las redes sociales Parque Patagonia Argentina.
Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertolero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertolero al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertolero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la Mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la Mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en la Avellaneda número 928, en Río Gallegos. El rock argentino es un movimiento cultural Hiciste, vive que trasciende generaciones. Cerca del fin de semana, el jueves, se pone a tono. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. La radio de este verano 2024. Gracias por estar del otro lado. Te recuerdo que podés comunicarte con Arriba al Día en su edición verano y con la radio, con el medio en sí, al 1551 60 51 51 60 51. Si estás en otro lado del universo, 2966 51 60 51 y nos haces saber que estás del otro lado. Hermosa mañana en la ciudad de Río Gallegos, en la capital de la provincia de Santa Cruz. A esta hora 13 grados la temperatura, humedad del 55% y viento oeste soplando a 27 kilómetros por hora. La máxima para hoy es de 17 grados, el cielo está nublado y se prevén algunas lluvias aisladas para horas de la tarde. La continuidad de Radio Nuevo Día tendremos en un ratito nada más a Karina Taverne, nuestra compañera desde la calle. Pero también tenemos a otra Karina, en este caso Franciscovic, quien es la decana de la Unidad Académica Río Gallegos de la UMPA y con quien vamos a hablar de una triste noticia que enluta a toda la comunidad educativa de esta Casa de Altos Estudios, pero también aparte de nuestra comunidad de Río Gallegos. Quiero enviarle también un abrazo muy grande a la familia Sierpe, cuyos integrantes justamente eran familia. Uno era el esposo de Silvia Mancilla, profesora fallecida en la jornada de ayer, y a Luigi, un amigo también que era cuñado justamente de ella y con quien ayer intercambiamos algunas palabras. Hemos podido evidenciar un profundo dolor en la comunidad educativa y por eso creíamos pertinente poder charlar con la decana para de alguna manera también formalizar algunas palabras desde la institución para con la docente, que evidentemente era muy querida por su alumnado. Buen día, Francisco Vic, ¿cómo le va? Héctor, Fernando y Julián, como siempre, agradeciéndole la
la posibilidad de charlar, y sobre todo en este momento seguramente duro para la comunidad de la UMPA. Hola, sí, buenos días. Sí, la verdad que es bastante triste la situación y nada, y es algo que como una organización pequeña, que nos conocemos, que todos somos parte de todos y que uno va generando vínculos, siempre es triste una noticia de esta naturaleza. Ella venía atravesando, ¿no?, un largo proceso que justamente concluye con una enfermedad, ¿no?, que concluye con esta situación, pero tomamos y rescatamos las múltiples muestras de afecto que ha recibido ella, ¿no?, por más allá de su trabajo y de su rol como docente, también en esta comunión que se genera, ¿no?, con el alumnado, quienes muchas veces después terminan siendo colegas en muchos casos, ¿no?, pero que evidentemente denota una parte humana que es la que resaltaba más allá de sus cualidades profesionales. Sí, totalmente. La profesora era una persona muy, muy querida por sus colegas, por la gestión, por alumnos y graduados, y bueno, eso se vio reflejado en las redes. Fue un periodo largo en la que esta profesora dio batalla a esta enfermedad, y bueno, lamentablemente de forma quizás inesperada para muchos, porque entendíamos que estaba mejor, nos agarró igual desprevenidos. Y bueno, y claramente en las redes, en los mensajes, en los medios de comunicación, se ve con claridad qué persona era y qué generaba en nosotros, ¿no? Sí, esto, más allá de la cuestión profesional, también entiendo que es una pérdida irreemplazable desde ese lugar, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Aprovechando la charla con usted, quizá este momento de luto sirva para reflexionar también, ¿no?, respecto de quienes componen, en este caso la UMPA, trabajadores que han desarrollado su carrera, que han apostado, ¿no?, a la educación pública, teniendo la posibilidad seguramente de trabajar en el privado y hacerlo de otra manera y vivir de otra manera. Hay gente que también ha apostado a la educación pública como un ámbito de desarrollo, y sobre todo en nuestra ciudad, ¿no?, donde quizás es joven la institución al lado de otros puntos del país donde las instituciones o las universidades son más viejas, y también hay que destacar el trabajo de los docentes, todo, no solamente de Mansilla en este caso, siendo una cuestión de hasta incluso de soberanía, ¿no? Sí, en realidad todos los trabajadores, tanto docentes como no docentes, asumen un compromiso y existe una voluntad y una convicción de que trabajar en la universidad tiene un plus, que no es solamente ir y dar clases o ir y seguir un papel, armar un expediente, mejorar un procedimiento, sino que la razón última de eso tiene que ver con algo muy importante, que tiene que ver con los profesionales que después son quienes ejercen en todas las áreas, tanto privadas como públicas, de Río Gallegos, de la provincia o afuera, digamos, ¿no? Entonces, existe se está discutiendo la importancia de las universidades y bueno, desde nosotros creemos que es fundamental el rol que tienen las universidades en nuestro país, no solamente para igualar oportunidades, sino también para ir aportando desde esta institución en la ciencia, en la técnica, en la extensión, en la investigación, además de la docencia. Entonces, creo que eso día a día se ve, y que una universidad esté en el lugar donde está, en Río Gallegos, en Río Turbio, en San Julián, en Caleta Olivia, tenga sedes y ahí se genere todas estas dinámicas de intercambio, de espacios de conocimiento, creo que es un plus, además de la docencia, digamos, propiamente dicho. Y ese, y digo, todo ese universo, ¿cómo se encuentra hoy ante la situación política que se vive en el país? Ya venimos de muchos años, ¿no?, en que la educación pública y particularmente la universitaria ha atravesado
de que, por ejemplo, en nuestra comunidad en Río Gallegos, que quienes hoy van y estudian en la universidad son hijos de trabajadores, de comerciantes, de obreros, que quizás son primera generación que están estudiando en la universidad, que de otra manera hoy no podrían enviar a su hijo a estudiar a otro lado, ¿sí? Que generamos más de 20 carreras totalmente diferentes, heterogéneas, con un compromiso social algunas, con un aporte a las tecnologías en otras, con un aporte a desarrollos estratégicos en otras, como puede ser turismo, como puede ser ingeniería, como puede ser trabajo social, como puede ser enfermería. Creo que hay una aceptación, quizás a veces en los discursos, cuando se ponen los temas en discusión y se discute de alguna situación en particular, eso no hace que después se generalice, no debería generalizarse, porque deben mirarse las universidades en un todo. Yo no puedo negar que quizás haya algo en algún lugar que no funcione de la forma que debería funcionar, ¿sí? Porque no tendría la certeza, porque no lo podría decir, ni negar ni afirmar. Lo que sí puedo afirmar es que las universidades permiten, las universidades públicas, que personas que no podían llegar a la universidad de otra forma o que deberían endeudarse toda la vida puedan ser profesionales que ejercen después en los mismos territorios donde estamos. Y creo que eso tiene un valor intrínseco fundamental. ¿Sí? Entonces nosotros nos podemos proveer de enfermeros, de trabajadores sociales, de licenciados en administración, de licenciados en turismo, de ingeniería química, de sistemas, porque tenemos una universidad que tiene todos los años entre 900 y 1100 inscriptos que van nutriéndose y van formándose dentro de una institución que es una universidad pública. Y creo que eso es fundamental. Y así como nos sucede a nosotros, sucede en Jujuy, sucede no sé, en Buenos Aires, sucede en Córdoba, sucede en cada una de las provincias, porque genera una dinámica inclusive, que ahí yo no quisiera ya ahondar tanto, pero también genera una dinámica económica, ¿sí? Porque los chicos se quedan ahí, porque después empiezan a trabajar, porque tienen pasantías, ¿sí? Entonces es una dinámica mucho más amplia que la de decir damos tantas carreras o no y las universidades tienen tanto presupuesto. Realmente en términos del PBI, las universidades tienen un presupuesto muy pequeño en términos relativos, ¿sí?
otra, Karina, antes de despedirnos, porque se vendrá la beatificación, la santificación, perdón. Javier Milei también en dicha ceremonia. Mujer que era oriunda de Santiago del Estero, si no me equivoco, tiene origen y tiene una historia particular con gente de nuestra ciudad. Así que vamos a citar a Karina Taverne, que desde su trabajo en el móvil ha charlado, ha recorrido la iglesia y ha charlado con Rosita Díaz, que es parte de la pastoral migratoria, también una referente, y justamente charló con Cari respecto de este suceso que tendrá lugar este sábado, pasado mañana, en el Vaticano, donde canonizará justamente a Mamá. Amigos de Nuevo Día, ¿cómo les va? Bienvenidos. En este caso, en la parroquia María del Rosario de San Nicolás, que está ubicada en la calle Prefectura Naval. Estamos con unos colegas, vamos a compartir esta nota con Rosita Díaz, que está a cargo del santuario, ella es laica, y esto está referido, esta nota, a la santificación de Mamantula, que la va a hacer el Papa Francisco en la madrugada, hora argentina, de este día sábado. Mamantula se va a convertir en la primera santa argentina, y uno de los milagros que se le atribuye a Mamantula fue haber colaborado, digamos, milagrosamente en la recuperación de un docente de aquí de la ciudad de Río Gallegos. Vamos a conocer de la palabra de Rosita Díaz las actividades que tienen mientras vemos la imagen de Mamantula. El próximo domingo a Mamantula. Y bueno, el Mamantula está expuesta toda esta semana para que quien quiera pueda venir a rezarle a ella. Y el día sábado, 20:30 a 22 horas, estamos convocando, invitando a la comunidad para ir preparando nuestro corazón y recibir a la santa, la primer santa argentina aquí, digamos, en este caso en Río Gallegos y en este santuario, que es el Santuario María del Rosario de San Nicolás. Esta santificación de Mamantula tiene una significancia muy particular, no solamente porque se va a convertir en la primera santa argentina, esta santiagueña, sino también que uno de los milagros que se le ha comprobado y adjudicado se ha dado en un docente jubilado, en un docente de Río Gallegos. Sí, en realidad es muy significativo desde allí, ¿no? Porque primero que Mamantula es una laica, mujer y además comprometido con la iglesia, y desde ese lugar ella misionó. Y bueno, para nosotros es también muy especial porque, bueno, con Claudio muchos hemos compartido la vida laboral y la vida también misma con él, y bueno, Mamantula le concedió ese gran milagro de la continuidad de la vida, porque tenía, de acuerdo a los diagnósticos médicos, su vida estaba en peligro y que no tenía muchos días, pero bueno, Mamantula le concedió el milagro de la continuidad de la vida, así que por eso estamos felices, y estamos felices también por que la canonización de Mamantula. Bien importante el hecho de justamente que sea desde la ciudad de Río Gallegos, digamos, de alguna manera también la imagen que esté acá en nuestra ciudad. Sí, la verdad que, bueno, gracias también a alguien de la comunidad, nuestra comunidad parroquial, que trajo la imagen y la puso a disposición. Así que, bueno, prontamente, cuando Claudio Perusini regrese de su viaje a Roma, que estará presente en la canonización de este sábado, haremos la entronización en nuestra comunidad, en nuestro templo, aquí en el Santuario María del Rosario de San Nicolás, haremos la entronización también de Mamantula ya santa. El santuario está abierto en algún horario para que la gente pueda venir, conocer la imagen de Mamantula, pero además, como preguntaba el colega, esta instancia o este momento de vigilia que ustedes van a organizar. Sí, el santuario está abierto de lunes a viernes de 3:30 de la tarde hasta las 6 de la tarde.
todos los días durante la semana. Así que los esperamos también para que vengan a conocer y a rezar a Mamantula. Nosotros además hemos hecho como un pequeño reseña histórica de Mamantula por las dudas, porque bueno, es una santa también que de algún modo no va a ser no es tan conocida, así que bueno, muchos la hemos conocido por el milagro de Claudio Perusini, pero bueno, tenemos que seguir profundizando también en su propia vida, en su propia historia. El sábado 11 a las 5 de la mañana se va a estar realizando también una vigilia. Sí, en realidad la vigilia acá en el santuario va a ser el día viernes de 8:30 hasta las 10 de la noche y luego, digamos, preparando nuestro corazón para recibirla como santa, y luego en Roma el día sábado, el sábado 11, es digamos, la canonización a las 5 de la mañana. Bien. No, gracias. Rosita, nosotros te pedimos un minutito más, si te podés. Hay pasado Cari Taverne con el móvil desde la calle, particularmente desde la iglesia San Nicolás del Rosario, ubicada en Prefectura Naval y Alvear, si no me falla el GPS. Así que habrá actividades también en nuestra ciudad, porque será justamente la consagración de la primera santa argentina. Así que será un momento para celebrar, sobre todo para la Grey Católica, que justamente consagrará a esta santa, cuyo milagro que se le comprueba tiene que ver con un docente, con Claudio Perusini. Hablaron nuestros compañeros de la otra gestión el año pasado con él y con su señora. Vecino mío, de cuando era chico, muy amigo de mi familia, recuerdo. Mi hermano de hecho tiene una cicatriz en la pera que se le hizo en la casa de ese profesor, era compañero de trabajo de mi vieja. Y hoy vive, si no tengo mal entendido, vive en la zona norte de la provincia, en Lago Posadas. Oscilan entre Lago Posadas y Santa Fe. Así que, bueno, tiene obviamente raíz con nuestra ciudad, con un vecino de nuestra ciudad. Que no sé, no tengo conocimiento de si estará allí en el Vaticano o cómo es que seguirán ellos particularmente esa ceremonia. 12 del mediodía, 8 minutos. Fernando Tornó, con la seriedad que lo caracteriza, con el foco, con la concentración que lo caracteriza, tiene algo para contarnos, pero no sé si sea tan serio porque ya lo veo que se está riendo. No, hay varias cosas para contar. A ver. Me estaba riendo porque lo último que apareció para contar es... causa un poco de risa, ¿no? Cuando uno lo ve, porque en realidad son reacciones que sigue teniendo el presidente en redes sociales. Ah, ¿no viste que se publicó cuál Terminator? Claro, eso. Publicó un mensaje en modo Terminator. Usó una ilustración del dibujante Nick. Puso su cara... Pusieron su cara en una fotografía original de Terminator, con el mensaje, en vez de el famoso "hasta la vista baby" de Terminator, le ponen "casta a la vista baby". Perdón, y lo publicó el presidente, que apuntó de nuevo ahora está enojado con todo el mundo, ¿no? En este caso apuntó contra sindicalistas, gobernadores y diputados en una publicación en la cual él aparece como caracterizado en un montaje, ¿no?, de Terminator. El mensaje es "casta a la vista baby" y dice: "tiembla la casta, la libertad avanza, viva la libertad, carajo". El problema es que tiene más de 100.000 likes esta publicación en Instagram. Te lo mostraba hace un ratito a Héctor, ahí lo estamos mostrando también en el stream. Está muy enojado con sindicalistas, con gobernadores, con diputados. Con Pero todos, el presidente, Fer, tendría que estar de última accionando políticamente, no publicando esta estupidez en Instagram. No estamos acostumbrados para nada a este tipo de presidentes. Ojalá que no nos acostumbremos nunca. Que se la pasan... No, capaz que no sé si estará trabajando cuánto, mucho o poco, no lo sabemos, pero sí evidentemente tiene tiempo para estas cosas, para publicar en redes sociales bastante, o para estar leyendo y retuiteando o dándole me gusta a algunas publicaciones que tienen que ver con lo que ha pasado con la ley Omnibus o la ley Bases, que no ha prosperado y que aparentemente no va a prosperar.
Así que en eso anda Milei. Después tenemos algunas cuestiones que hacen a lo local. Varias para comentarte, diría. Podemos hacer un repaso. Ahí está publicado nuevo día el caso de Alma, una niña derivada en Buenos Aires, impedida y sin poder entrar al baño ni al ascensor porque el hotel que le dieron desde la obra social de la provincia no está adaptado para personas con sillas de ruedas. Y la está pasando bastante mal, así que pueden repasar la nota ahí que hizo Tony. Te decíamos bien temprano que Reyes emitió un comunicado después de haber sido incluida dentro de la lista de traidores a los que acusó Javier Milei de esa manera, y dijo que ella lo que hizo fue rechazar un artículo en el cual se quitaban los subsidios de gas para la Patagonia y seguir defendiendo la zona fría. Después también en Santa Cruz están reclamando alimentos para los comedores y merenderos. Es un problema bastante importante. En este caso lo visibilizó el Polo Obrero, que protesta por alimentos al Ministerio de Desarrollo Social. Y advierten que después de 2 reuniones no tuvieron ninguna respuesta y que no se están bajando fondos para los merenderos de nuestra provincia. Así que están también bastante complicados con esos. Los vocales, siguiendo Hay que decir, perdón, Sí. valga la aclaración, que el gobierno de Alberto Fernández tenía las partidas muy trabadas también. El problema es que Sandra Petovelo, que es la que tiene firma, no emitió de su presupuesto un peso Nada. hasta ahora en Por materia eso alimentaria. no llegan los fondos de las partidas. Bueno, los vocales de la Caja de Servicios Sociales, Hugo Jerez y Beatriz Constantino, están advirtiendo que van a acudir a una instancia judicial porque están pidiendo reuniones con el directorio de la obra social de la provincia y no les están dando bolilla. Es realmente increíble esto que está pasando con la obra social, que no está funcionando para nada bien. Este cambio que hubo no está dando soluciones, está trayendo más problemas que otra cosa con la nueva designación por parte del gobierno, y por ahora no aceptaron ni siquiera reunirse con los vocales por los trabajadores, ¿no? Ni con los activos, ni con Hugo Jerez, ni con Beatriz Constantino. Así que ellos están advirtiendo que van a acudir a una instancia judicial, que no era para nada lo que se esperaba en esta nueva relación, ¿no?, de los vocales con el directorio de la obra social. También se conoció en la mañana de hoy, o se confirmó que la cantidad de gente que cobraba potenciar trabajo cuando son empleados públicos, o sea, ya tienen el sueldo del Estado y estaban cobrando el potenciar trabajo, que era una ayuda para personas sin trabajo, se supone, en toda la Argentina. En nuestra provincia se confirmó que son, por lo menos y hasta ahora, lo que se confirmó, 128 empleados públicos que estaban cobrando el potenciar trabajo. Así que se los van a quitar, tendrán que afrontar 76.000 pesos el potenciar trabajo. Claro, en este caso 128 empleados públicos que, aparte del sueldo que cobran del Estado, estaban cobrando los 76.000 pesos como si no tuvieran laburo. Sí, es complejo eso porque también hay que entender que eso en realidad de manera automática debería no permitirse, porque vos tenés una cuestión en ANSES que se llama alta negativa o algo por el estilo, no tengo bien el concepto, que si vos ya tenés laburo en blanco o sos monotributista o lo que sea y querés anotarte al potenciar, te dice automáticamente el sistema no. Pero evidentemente hay una cuestión de datos, ¿no? Hay una cuestión, no hubo un entrecruzamiento, pero hay una cuestión también que mucha gente la han ingresado como contratada o alguna figura parecida y le daban laburo, pero el Estado no ponía la plata, o la ponía así a través del potenciar trabajo. Así que 128 personas son las que han dado de baja que cobraban este beneficio. Bueno, 76 lucas, tampoco que se estaban llevando una millonada, pero bueno, no correspondía en tal caso. Y bueno, y la última deportiva interesante es que se confirmó también la fecha y la sede para los Juegos EPADE y los Juegos para EPADE, que generalmente mueven muchísimos chicos del ambiente del deporte. Hubo reunión del ente patagónico del deporte, que fue martes y miércoles en Rawson, y ahí se definió que finalmente los juegos se van a disputar en Chubut. Así que es la novedad que han confirmado. Claro, como término medio también, ¿no? Para que los de La Pampa no se muevan, pero para que los de Tierra del Fuego no tengan que ir hasta La Pampa, por ejemplo. También resolvieron que los Juegos de Integración Patagónica para la categoría sub-17 se realicen del 20 al 23 de junio en Neuquén, con sedes a confirmar.
Así que, por lo pronto, el 14, el 13 y el 14 de marzo será el lanzamiento para los juegos de la Para Araucanía, y los juegos se van a hacer del 6 al 10 de mayo en La Pampa. Así que hay fecha y sedes confirmadas para los EPAD y los Paraepad. Perfecto, bueno, quedará también pendiente que sucederá con la Araucanía, muy probablemente, ¿no? Porque esto es la víspera. Saludos para todos quienes nos han acompañado hasta este momento en el aire de la 100.9. No son pocos. Le agradecemos también a José María, que nos escuchaba. Va a apostar a los clasificados y también nos pidió un tema, así que le reiteramos el saludo a él y a todos los oyentes que han acompañado este momento. No sé si nos ha dejado algo más. Directamente Sandro Díaz se ofendió porque le borré su tema juvenil y trapero y no puso ningún tema movido para el cierre de la jornada. Sandro, si tenés algún problema, vení que lo resolvemos. Saludos para Miguel del Pla también, que anda por aquí, por los estudios de la radio. Y obviamente lo correspondemos a David, que ha escuchado, a Beto, a Mayo, también amigo que estaba escuchando temprano, que nos colaboraba una foto del choque. Ya estaba subido el nuevo día, estimado. Hoy juegan los pibes de la Sub-23, Argentina, Paraguay, 17 horas. ¿Lo puede ver en su... ¿Sí? Así de queruz ahí, fondeadito? Pero bueno, lo van a ver con Cacho. Le mandamos un abrazo. No, Cachito está de licencia. Qué lindo. Bueno, que se pase por acá un día a tomar unos mates, si puede. Saludos para el Pera también, que nos estuvo escuchando, y para Cari, que además del móvil también nos acotaba que justamente el profesor Perusini va a estar o está ya en Roma para la ceremonia que se desarrollará, tanto él como su esposa. Gracias a todos por estar del otro lado. Héctor Mancilla, Fernando Tornú, ha sido un placer como cada mañana, estimados. Nos vemos mañana. Brian Álvarez en la selección musical. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Karina Taverne desde el móvil, y quien te habla, Julián Quirós. Te hemos acompañado hasta este momento. 12:18 del mediodía en la República Argentina. Nos reencontraremos mañana para cerrar la semana en esto que es y será siendo Arriba el Día. Nos vemos mañana. Chau. No sé de dónde viene